Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Gracias por acompañarme una semana más. Para los que me ven y me escuchan a través de YouTube, quiero agradecerles por todo el apoyo que he obtenido de ustedes durante este primer trimestre del podcast. Por razones personales he decidido continuar esta temporada del podcast únicamente a través de formato audio. Sé que a algunos se nos hace más fácil captar información e interactuar a través de video. Sin embargo, he decidido continuar el fin de esta temporada en audio. Para los que me escuchan a través de Spotify o Apple Podcasts, todo continuará de manera normal y regular. De verdad, muchísimas gracias por entenderlo y comprenderlo. Y algo que quiero mencionar es que lo más importante es el contenido que se ofrece en esta temporada, ¿verdad? Nuestra meta en realidad ha sido aprender más del Nuevo Testamento, de Jesucristo, de su Evangelio y de esos atributos que todos estamos trabajando por obtener en nuestra vida personal. Así que el contenido al final es lo más importante y no la imagen de un video. Gracias de verdad por comprenderlo. Así que bueno, después de haberles compartido esto, daremos inicio a nuestro episodio de esta semana. Es un episodio pequeño, pero en él conversaremos por qué nuestra jornada al reino celestial es personal y cuál es ese tesoro más grande e importante que debemos buscar en nuestra jornada mortal. Y cómo podemos llegar a ser todo lo que vinimos a ser y alcanzar a esta tierra y esta vida mortal. El programa de Ven Sígueme esta semana abarca los capítulos de Mateo 13, Lucas 8 y Lucas 13. Se titula El que tiene oídos para oír, oiga. En estos capítulos Jesucristo nos introduce a muchas parábolas. Yo conté aproximadamente 8 de ellas, ¿verdad? Les enseñó en parábolas las verdades y las doctrinas del reino celestial, de ese reino de iluminación, ¿verdad? De esa frecuencia de los altos cielos que nosotros deseamos alcanzar. Sé que si ustedes están aquí en este podcast hoy es porque tienen esa meta y ese deseo en su corazón de alcanzar este reino celestial del que hemos hablado en episodios pasados. Algunas de las parábolas que él nos enseña en estos capítulos son la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido en el campo, la parábola de la perla de gran precio y de la red echada en el mar. Para propósitos de este episodio conversaremos sobre 2 de ellas. La parábola de la perla de gran precio y la parábola del grano de mostaza. Me gustaría comenzar el episodio preguntándoles ¿cuál ha sido la meta más grande que ustedes han tenido en su vida? ¿Cuál ha sido ese propósito por el cual han trabajado muchísimo en su vida? ¿Cuál es esa meta última que quieren alcanzar? Yo he estado pensando en esta pregunta y creo que mis metas más grandes han ido dependiendo la etapa de mi vida. Cuando era muy niña, mi deseo más grande y mi meta más grande era tener una Barbie, tener una muñeca Barbie. Y me encantaban especialmente de Mattel, creo que así se llama la marca, ¿verdad? Luego pienso que también quería una bicicleta un poquito más grande. Mi meta era aprender la bicicleta. Luego crecí siendo adolescente y lo que deseaba con todas mis fuerzas era manejar un auto. Así que mi padre me enseñó a manejar a los 13 años. Teníamos un carrito muy viejo en color verde que era marca Isuzu. Y en ese carro aprendí a manejar. Esa era mi meta como recién entrando a la adolescencia, querer aprender a manejar. Luego seguí creciendo y mi meta fue
graduarme de una carrera universitaria, ¿verdad? Y trabajé mucho, estudié mucho y con la ayuda de mis padres trabajé para lograr esa meta. Luego de adulta soltera tenía el deseo de ser una misionera y esa era la meta más grande por la que en ese momento estaba trabajando, para poder representar a Jesucristo como misionera. Luego, adulta más grande aún, mi meta fue encontrar a una persona para que fuera mi esposo y casarme y formar una familia, ¿verdad? Especialmente formar una familia en el templo. Luego mi meta más grande fue otra y fue llegar a ser madre, ¿verdad? A convertirme en mamá. Ahora, hay muchas más, ¿verdad? Podemos tener en esa lista, tener nuestro auto de nuestros sueños, tener nuestra casa de nuestros sueños, no sé, viajar. Hay muchas otras metas, ¿verdad? Que yo sé que tal vez tengamos en mente. Sin embargo, si yo hoy tengo que contestarles en este momento cuál es mi anhelo, mi meta y por lo que estoy trabajando más grandemente en mi vida ahora mismo, es una meta espiritual sin duda alguna y es la meta de sanar mi corazón y verdaderamente llegar a entender quién yo soy, entender y recordar quién yo soy, ¿verdad? Es trabajar en esa meta espiritual de llegar a ser un ser iluminado, de poder prepararme en esta tierra para alcanzar esos grados altos de iluminación, ese grado o reino celestial de los que hemos hablado. Y al igual que yo, sé que todos ustedes a lo largo de su vida han tenido metas, o quizá algunos han tenido una meta siempre muy clara desde el principio. En el versículo 45 y 46 de Mateo 13, Jesucristo introduce la parábola de la perla de gran precio. Dice también: el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Al leer estos dos versículos, puedo pensar que todos nosotros somos ese mercader que está en busca de ese tesoro, que le traiga felicidad, que le traiga equilibrio, que le traiga propósito. Algunos tal vez que les traiga placer o confort, pero todos estamos en busca de ese estado de felicidad y de plenitud en nuestra vida. Quiero decirles que para mí esa perla de gran precio es el Evangelio de Jesucristo. Es esta doctrina de Cristo que Él nos está dando y estamos estudiando ahora en el Nuevo Testamento. Esa es la perla de gran precio que encontré a muy temprana edad en mi vida y por lo que estoy grandemente agradecida y me siento bendecida. Estoy convencida que algo bueno, algo diferente tuve que haber hecho en mi vida anterior para poder tener este privilegio de encontrar esta perla de gran precio que es el Evangelio de Jesucristo temprano en mi vida. He decidido en ese momento, ¿verdad?, que decidí hacer el primer convenio con Jesucristo a través del bautismo a mis 8 años. Decidí venderlo todo a fin de comprar esta perla de gran precio, ¿verdad? Y tal vez no lo entendía completamente, pero estoy muy agradecida que a lo largo de mi vida he ido aprendiéndolo mejor, entendiéndolo mejor y siento cada día más que no me equivoqué, que el precio que pagué y que la decisión que tomé es todavía más de lo que realmente yo esperaba en mi vida. Y quiero testificarles que esta perla de gran precio que es el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra, no se compara con ningún materialismo de esta vida mortal. Ninguna riqueza, ninguna posesión, ningún prestigio, ningún título es comparado a esta perla de gran precio. Creo que el precio en realidad que pagamos no es monetario, ¿verdad? No es con billetes de dólares o con dinero,
¿verdad? Con lo que regular compramos todos nuestros recursos, sino en realidad lo compramos con nuestra voluntad, como también lo hemos hablado en otros episodios aquí en el podcast. Es entregar nuestra voluntad, ¿verdad? A este evangelio, a este reino, a sus leyes, a sus convenios, ¿verdad? A sus estatutos, y someter mi voluntad a Él, a Dios, ¿verdad? A su evangelio de Cristo. Ese es el precio en realidad que creo que nosotros pagamos, no con billetes, no con dinero, pero con voluntad. Y algo más que me gustaría aportar sobre esta parábola es el hecho de que una perla, si ustedes saben, no es fácil de encontrar, es muy difícil, de verdad, y son muy costosas por lo mismo, ¿verdad? Y estas perlas, para poder crearse, llevan un proceso muy grande. Así que de igual manera, en nuestra vida, ¿verdad? El reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, requiere esfuerzo, requiere venir, requiere buscar, requiere trabajo, ¿verdad? No es fácil, pero tampoco es imposible. No esperamos que esta perla aparezca de manera mágica en nuestra vida. Para poder ganar esa espiritualidad, ese nivel de espiritualidad que queremos ganar, para cambiar nuestro interior, para cambiar nuestra sombra a luz, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer sacrificios, y los sacrificios son los que nos ayudan a crecer, ¿verdad? A cambiar. Ahora, quizá pensemos que esta perla de gran precio requiere demasiado de nosotros, o que tal vez nunca la vamos a encontrar, o nunca seremos lo suficientemente buenos para obtenerla. Así que yo les tengo algo perfecto, ¿verdad? Que el mismo Cristo también nos enseñó en otra parábola, para decirles no, tú sí puedes alcanzar esa perla de gran precio. Tú sí puedes encontrarla, tú sí puedes trabajarla y tenerla como tu mayor tesoro, guardarla a pesar de la adversidad, las pruebas, las tentaciones del mundo, ¿verdad? Aunque el mundo te diga y te arrastre para otro lado, tú sí puedes, una vez encontrada, guardarla, cuidarla y atesorarla como eso, tu mayor tesoro de vida. En los versículos 31 y 32 de Mateo 13, Jesucristo introduce la parábola del grano de mostaza. Otra parábola les relató, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Imagínense que esta semilla de mostaza son ustedes, somos todos nosotros, en un punto de nuestra vida donde nos sentimos tan pequeños, tan insignificantes, tan sin valor, como esta semilla de mostaza, que yo sé que ustedes saben que es una de las semillas de hecho más pequeñas que existen. Sin embargo, esta semilla, dice el versículo, que fue sembrada, y una vez que fue sembrada en buen campo, en buena tierra, esta semilla creció tanto que dio hortalizas, se hizo un árbol grande y hasta fue el hábitat de aves del cielo que venían a anidar en sus ramas. Quiero testificarles que esta semilla son ustedes, somos todos nosotros. Cuando nos encontramos en ese punto de nuestra vida que nos sentimos pequeños, frágiles, insignificantes, pecadores, fracasados, nos sentimos pequeños como lo es una semilla de mostaza, que yo sé que ustedes saben es una de las semillas más pequeñas que existen. Quiero testificarles que muchas veces nosotros no sabemos todo lo que podemos llegar a ser y en quién podemos convertirnos por esa amnesia mortal de la que hemos hablado, que nubla nuestro entendimiento, ¿verdad? Hemos sido puestos en esta tierra con un velo del olvido. Yo le llamo amnesia mortal.
¿verdad? Y no recordamos exactamente quiénes somos, pero debemos recordar quiénes somos. Como siempre se los digo en cada capítulo, recuerden quiénes son. Cuando logramos recordar todo el potencial que hay en nosotros, toda la luz que somos, ¿verdad? Todo lo divino que somos, entonces vamos a empezar a crecer. Entonces vamos a empezar a dar hortalizas. Entonces vamos a convertirnos en un árbol frondoso, grande, fresco, lleno de vida. Donde otras aves, ¿verdad? Del cielo, otras personas, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, puedan venir a recibir luz, puedan encontrar un hogar, puedan encontrar un ejemplo de vida. Quiero testificarles que podemos ser transformados, amigos. Podemos ser transformados cuando decidimos venir a Cristo, decidimos ser sembrados en su evangelio, permitimos ser plantados en el campo más fértil que existe, que es el evangelio de Cristo, que es la doctrina de Cristo, que son los principios de Cristo. Y con el tiempo nos convertiremos en esas personas con atributos tan buenos, tan grandes como los de Cristo. Y un día nos veremos a nosotros mismos y no será fácil reconocernos, pero diremos, wow, lo he logrado, he cambiado mi interior. Y ahora soy ese árbol frondoso que pasó de ser una semilla insignificante a un árbol que da vida, a un árbol que da luz. Sé que a medida que nos esforcemos por nuestra devoción al Evangelio de Cristo, tan grande será la cosecha en nuestra vida. Sé que si escuchamos, entendemos y nos aferramos a este tesoro del Evangelio de Jesucristo que ya hemos encontrado o que ahora mismo estamos encontrando, cuando permito que las pruebas y la adversidad en mi vida sucedan y reconocer que me están ayudando a crecer en vez de disminuir mi fe, en esos momentos, cuando pongo el materialismo que me ofrece esta vida mortal, las posiciones, los bienes materiales, el querer ser desde el ego, y decido ponerlo fuera de mi vida, no darle entrada en mi casa, no darle entrada en ese árbol frondoso que estoy construyendo, entonces de manera abundante disfrutaré de los frutos de ese árbol, que son los frutos del Evangelio, que son los frutos que dan verdadera felicidad, verdadero propósito, que están llenos de caridad y que están llenos de amor. Así que, queridos amigos, creo que estas dos parábolas son una gran oportunidad para todos nosotros para preguntarnos qué tanto estoy recibiendo de la buena palabra de Dios en mi vida, qué tanto me estoy esforzando por buscar las cosas que son de mi espíritu, que son del espíritu, que son espirituales y no de esta vida mortal, perecedoras, materiales. También creo que es una gran oportunidad para preguntarnos qué tan fértil está mi campo, qué tan fértil está mi vida para poder percibir la palabra de Dios, para decidir sembrarla en mí y para poderla convertir en un árbol frondoso, hermoso, fresco, nuevo, ¿verdad? Que ha pasado por el proceso de crecimiento. Otra de las parábolas que Cristo enseñó fue la de la red que fue echada al mar. Dice que el reino de los cielos es como una red que es echada al mar y que recoge toda clase de peces. Y una vez que está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentados recogen lo que es bueno en cestas y lo que es malo lo echan afuera, ¿verdad? Yo sé que tenemos ayuda divina para que nosotros podamos ser de esos peces que son echados en la cesta por ser buenos. Sé que tenemos ayuda divina, sé que tenemos ángeles, familia, amigos, herramientas como la oración, el templo, las escrituras, la doctrina de Cristo, para poder ayudarnos a convertirnos en esos peces buenos, en esos árboles frondosos y a percibir y recibir la verdadera perla de gran precio en nuestra vida,
¿verdad? A vivir por lo que es más importante. De verdad que espero que si han tenido algún pensamiento, alguna idea o algún sentimiento, al escuchar este podcast puedan tomar la determinación de hacer cambios o de dejar de hacer algunas cosas para que su campo, su jardín, su tierra pueda ser fértil a lo que es más importante, a la iluminación de su ser. Recuerden que ustedes son amados, recuerden que ustedes son suficientes y recuerden que quiénes son. Y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos la próxima semana.